Muy buenos días, apreciables amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra, paz a vosotros. Nuestro Dios bendiga a cada uno con su grande amor. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, demos gracias a nuestro Dios en esta mañana por medio de la oración. Les suplico que me acompañen. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana venimos delante de tu divina presencia a darte las gracias, mi buen Dios del cielo, por todas las bendiciones recibidas cada día. Padre, te pedimos que nos des de tu sabiduría para ser el instrumento de tu labranza. Llénanos con tu Santo Espíritu para regar la semilla de tu Santo Evangelio, Padre, tu sana doctrina. Gracias, Padre, nos abandonamos en tus divinas y poderosas manos para que tú seas guiándonos en este momento. Todo esto te lo pido en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nos encontramos ya en la 13ª semana compartiendo tan hermosas reflexiones en el libro de Juan. Con nuestro lema principal, mis amados hermanos, el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, en el cual veremos el quinto acontecimiento que lleva por título el gran propósito de las señales, obras maravillosas de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Para hoy sábado, 2 de diciembre del 2023, estudiaremos estas maravillosas señales y obras de Jesús, que nos han encaminado a la fe en nuestro Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, el unigénito. Al creer en Él, obtendremos vida en su nombre. Qué gran bendición, mis amados hermanos. Nuestro texto bíblico lo encontramos en Juan 20, versículos 30 y 31. El propósito del libro. Nos dice el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro de Juan. En el versículo 31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Si nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesús, vamos a tener vida en su nombre, mis amados hermanos. No nos pide algo que para nosotros sea imposible, nos pide solo fe, que creamos en Él, es lo que nos pide nuestro Señor. Mis amados hermanos, en estos versículos, si nos damos cuenta, se advierten dos hechos significativos. En primer lugar, mis hermanos, los autores de los evangelios no incluyeron todo lo que nuestro Señor Jesús hizo en esta tierra. Está claro, mis hermanos, que los evangelistas no se propusieron a darnos un relato completo de la vida de Jesús. Puede ser, mis amados hermanos, que sí lo siguieron algunos o sí lo siguieron todos, cada día, pero fueron escritas las más relevantes. En este libro de Juan nos dice que no todo está escrito. Nos da a entender, mis amados hermanos, que fueron seleccionadas las que están escritas. En segundo lugar, se advierte que el uso de la palabra señales y todo lo que Jesús hizo eran avisos que Él era el Mesías en esas señales, mis amados hermanos. Mis hermanos, Juan eligió las señales presentadas en este evangelio para explicar a Jesús y llevar a todo el que en Él cree a la fe en Jesús como Mesías. Jesús hizo señales en presencia de sus discípulos y vamos a ver cuáles fueron. Y aquí nos dice en Juan 2:11, mis amados hermanos, nos dice, este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea
y manifestó su gloria. Aquí es donde Él empieza a manifestar su gloria, mis amados hermanos, que nos damos cuenta de algo maravilloso. Y sus discípulos creyeron en Él. Sí creían en Él, mis amados hermanos, pero cuando se manifestó su gloria, fue más lo que creyeron ellos todavía en Él. Aquí nos habla del comienzo de las señales a lo largo de su evangelio, mis hermanos. Juan nombra por lo menos 7 señales. En este primer milagro o señal reportado en este evangelio, mis hermanos, manifiesta su omnisciencia. En los versículos anteriores convierte el agua, mis amados hermanos, en vino. Aquí nos revela asimismo como el Creador omnipotente. Primero, aquí, como vemos, el Creador es omnipotente. Nos habla de Él como el Creador de todas las cosas. En segundo lugar, el poder del Creador, que es nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 4, versículo 54, está la segunda señal que hizo Jesús. Cuando fue de Judea a Galilea, aquí la palabra de Dios nos lo confirma que fue la segunda señal. Mis hermanos, cuando sana al hijo del oficial del rey que estaba a punto de morir. En el versículo 48, mis amados hermanos, de Juan capítulo 4, vemos, entonces Jesús le dijo al oficial, si no viereis señales y prodigios, no creeréis, le dice. Si este oficial no hubiera visto las señales, él no era capaz de creer. Aquí vemos que Jesús declara que es una señal, mis amados hermanos, porque en este versículo lo leemos. También vemos otra señal cuando Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía una gran multitud, mis hermanos, porque veían las señales que nuestro Señor Jesús hacía en los enfermos. Esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Vamos a hacer un pequeño resumen, mis amados hermanos. Dice, entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido una gran multitud, es decir, nuestro Señor Jesús, cuando se sentó y vio, eso es cuando dice Jesús alzó sus ojos. Él vio esta gran multitud, mis amados hermanos. Vemos aquí el amor de nuestro Dios cuando ve que esta gran multitud le seguía. Él les da de comer, mis hermanos. Y les da de comer a 5,000. ¿Y cómo? ¿Y de dónde? Con 5 panes de cebada y 2 pececillos que llevaba un joven, mis hermanos. Tomó los panes y los pececillos y dio gracias. Es decir, nuestro Señor Jesús oró cuando tomó esos panes y los pececillos. Y luego los reparte entre sus discípulos. Y luego los discípulos los reparten ya que habían comido toda la multitud, mis hermanos, les da la orden de recoger los pedazos que sobraron, y sobraron 12 cestas, dice su palabra. Mis amados hermanos, aquí nos da a entender, es la palabra de nuestro Dios, que nuestro Dios ora para multiplicar esos panes, pero no se le iban a multiplicar en ese momento. Nos da a entender que al dárselos a sus discípulos, en las manos de sus discípulos, se multiplican, se van multiplicando conforme le van dándole a aquella multitud. Qué gran bendición, mis amados hermanos, y todavía sobran. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Cuando nosotros queremos compartir con alguien necesitado, mis amados hermanos, y tenemos poco, si nos damos cuenta, nunca
nunca hace falta. Siempre hay para darle y compartir con los demás. ¿Por qué? Porque nuestro Señor escudriña nuestros corazones y Él sabe que nosotros tenemos todo el deseo de compartir. Así pasó en este relato, mis amados hermanos, con los cinco panes y los 2 pececillos, perdón. Nuestro Dios lo multiplica. Este es el amor de nuestro Dios, mis amados hermanos. Entonces, mis hermanos, la multitud, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Con esta señal, mis amados hermanos, se convierten 5,000. Qué gran bendición. ¿Quién va a convertir a 5,000 en una sola predicación? Difícilmente, mis amados hermanos. En Juan capítulo 6, versículo 16, nos dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entraron a una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento, soplaban. Ya habían remado, mis hermanos, 25 o 30 estadios, cuando vieron a Jesús que andaba sobre las aguas del mar. Tuvieron miedo, mis hermanos, tuvieron miedo sus discípulos. Jesús les dice: yo soy, no temáis. Qué gran bendición. Así es cuando nosotros tenemos temor de algo, y nosotros tenemos que tener confianza. Y no tenemos que tener temor, porque está nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, con nosotros. En Juan capítulo 9, mis amados hermanos, también vemos cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Este es un gran acontecimiento, mis amados hermanos, porque es cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento y es cuando empieza más la persecución hacia él para matarle. En capítulo 11, versículo 38, vemos la resurrección de Lázaro. Esto es otro segundo acontecimiento muy grande, como la del ciego, mis amados hermanos, que nuestro Dios pone su mano sanadora sobre ellos. Estas fueron señales, mis hermanos, en presencia de los discípulos. Mis hermanos, las señales no registradas por Juan tienen un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, mis hermanos? El propósito de Juan fue suplementar los mensajes de los primeros 3 evangelios, llamados sinópticos. En griego, mis hermanos, significa ver juntos, o sea que los dos veían los 3 veían los 3 veían las cosas, las mismas cosas. Entonces fue por eso que Juan escribe en su libro diferente, mis hermanos, porque tenían el mismo punto de vista los 3 evangelios de la vida y enseñanza de Cristo. El evangelio de Jesús, mis hermanos, el evangelio de Juan, es un libro extraordinario. Trata de los asuntos más profundos de la vida, usando un estilo directo y simple. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. El versículo 16 del capítulo 3, mis amados hermanos, es muy hermoso por lo que nos dice y también el significado que tiene, porque dice que el versículo 16 del capítulo 3 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es un hermoso versículo, mis amados hermanos, y tiene un gran significado. Este versículo ha sido llamado el corazón del Evangelio, mis hermanos. ¿Cuál es la idea principal del libro de Juan, mis hermanos? Es mostrar o dar a conocer la deidad de Jesucristo y de que Él en verdad es el Hijo de Dios y la vida eterna. Mis hermanos, las señales maravillosas que conducieron a la fe las vemos en estos siguientes capítulos y versículos. En Juan capítulo 2, verso 2, como ya les mencionaba, las bodas de Cana. Cuando fue invitado Jesús y sus discípulos, mis hermanos. Pero también la madre de nuestro Señor Jesús estaba ahí. Y faltando vino, la madre de Jesús, mis hermanos, le dijo, no tienen vino. Se dirigió a Jesús a decirles que ya no había vino. Pero Jesús le da a entender a su madre que todavía no era hora de dar a conocer las señales. Mis hermanos, nos damos cuenta que la madre de Jesús sí tenía conocimiento de los milagros de Jesús. Y nos lo aclara este versículo. Porque a los que servían, mis hermanos, les dijo, haced todo lo que os dijere. Que ellos tenían, aquellos que estaban sirviendo las mesas, mis amados hermanos, les dijo que como no había nada de vino, se había terminado, entonces que le hicieran, que ellos le obedecieran todo lo que él les iba a decir. Porque les dice, haced todo lo que os dijere. Y Jesús les dijo que llenaran las tinajas de agua. Luego da la orden, mis hermanos, que la lleven al maestresala. Era el encargado de ver y probar todo lo que se servía en las mesas, mis amados hermanos. Es como que hoy le llamamos encargados y supervisores de eventos. Al probar el vino, mis amados hermanos, comensal no sabía cómo se había hecho. Él no sabía. Entonces, al probar, este sabía mejor que el primero. Sabía mejor que el primero. Y es donde le dice que los primeros vinos se dan primero. Ya después se reparten los que de menos calidad, puede decir. Pero ahí estaba todo lo contrario. Para este comensal había sido el mejor vino. Pero él no sabía por qué era el mejor vino. Qué gran bendición, mis hermanos. Mis hermanos, la sanidad del Hijo del Hombre también noble es lo que vimos que era del oficial, mis amados hermanos. Esa es una de las señales que nuestro Señor Jesús hizo ante sus discípulos. Por eso lo vemos aquí en Juan. La sanidad del Hijo del Hombre noble, que está en Juan capítulo 4, 46 y 54, mis amados hermanos. Pueden leerlo para poder tener más conocimiento de todas estas señales. También vemos, mis amados hermanos, que sana al paralítico. Esto lo vemos en Juan 5, 1 del capítulo 5, y versículo 1 al 15. El cual también les invito a que lo lean, mis amados hermanos, para empaparse más de estas señales. Cuando da a comer a la multitud que le seguía, esa es otra de las señales de las que ya vimos, que la encontramos en Juan capítulo 6, del 1 al 15 también. Pero, mis hermanos, cuando caminaba sobre las aguas del mar, es otra de las señales, mis hermanos.
Cuando sana al ciego de nacimiento, ahí vemos las señales. Cuando resucita a Lázaro, mis hermanos, son las señales que Juan nos están registradas en Juan. Estas señales, mis amados hermanos, que acabo de mencionar, mis hermanos, fueron las que conducieron a la fe a todos los que le seguían, por medio de estas señales que les acabo de mencionar. Estas señales no fueron solo para aquel tiempo, es también en nuestros días, mis amados hermanos. Estas señales también las encontramos en nuestros días. ¿Quién de nosotros no ha visto estas señales? O sea, ahora le podemos llamar las bendiciones que tenemos cada día, en cada necesidad, en cada aflicción. Como dice en Hebreos, mis amados hermanos, 13:8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así es nuestro Señor Jesucristo. Señales que no están escritas, mis amados hermanos, en Juan, podemos enumerar unas. Vemos en Marcos 7:31-37. Jesús sana a un sordomudo, a un sordo y tartamudo, dice también. Esto lo vemos, mis amados hermanos. Y vemos también en el versículo 37, que lo más hermoso que dice, mis amados, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho, bien lo ha hecho todo, hace oír a los sordos y ver y hablar al mudo. Qué maravilloso, mis amados hermanos, que oír esos comentarios entre la multitud. Ellos estaban convencidos de todo lo que estaban viendo, porque estaban viendo que aquel que era sordo podía oír y el que era, y siendo aún mudo ya pudo hablar cuando nuestro Señor Jesucristo hizo esa señal, ese milagro en él. En Lucas 4:33-35, también lo encontramos en Marcos 1, 21 y 28, mis amados hermanos, porque estos son los que dicen lo mismo, los sinópticos. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Aquí el que exclama, mis amados hermanos, cuando ve a nuestro Señor Jesús, es el hombre que tiene endemoniado. Y le dice a nuestro Señor Jesús, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aquí reconoce, a pesar de ser un demonio, mis amados hermanos, aquí reconoce que nuestro Señor Jesús es Nazareno. Y le dice, has venido para destruirnos. Así es. Así vemos el poder de nuestro Dios cuando destruye a todo aquello que no está bien, que nos hace daño, mis amados hermanos. Entonces, les voy a leer el versículo para que lo podamos comprender. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios, le dice el demonio, mis amados hermanos, a nuestro Señor Jesús. El Santo de Dios le dice que lo reconoce, mis amados hermanos. Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Vemos aquí el poder de nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos, cuando le da la orden de que se calle y que salga del cuerpo de aquella persona, mis hermanos, de aquel hombre. Sí dice que lo derriba al salir del cuerpo de él, pero no le causó ningún daño. Mis hermanos, en Lucas capítulo 5, versículos 12 y 15, vemos también otra señal que no está en Juan, la sanidad del leproso.
Mis hermanos, en Lucas 8, 41, 56 también encontramos otro. Cuando resucita a la hija de Jairo, mis hermanos. Esto también está en los otros evangelios. Cuando Jesús calma la tempestad, mis hermanos, estos son los 3 evangelios llamados sinópticos, mis hermanos, que significa ver juntos, porque encontramos lo mismo en los 3. Jesús el Mesías, mis hermanos, el Hijo de Dios, su encarnación y su crucifixión, por medio de las cuales reveló el amor de Dios y también redimió a la humanidad. Hermanos, Juan nos asegura que escogió una pequeña porción de las muchas obras, o sea, señales que Jesucristo realizó con el fin de ayudarnos a entender quién es Él. Jesús, o sea, Jesús. Mis hermanos, Juan solo registra las 7 señales que ya vimos. Esas son las que registra Juan, mis amados hermanos. Llegando, mis hermanos, desde en esas 4 señales, llegando al punto más alto, en la resurrección de Jesús, para él, o sea, para Juan, estas señales son más una prueba indiscutible que Jesús es el Hijo de Dios. Esta señal fue la que, como quien dice Juan, ahí fue donde lo más alto que llegó para él. Mis hermanos, es más, afirma que si se escribieran cada una de las poderosas obras que hizo nuestro Señor Jesús, en el mundo entero no podría contener, dice, los libros que se escribieron. Ya lo leímos en Juan 21, 25, mis hermanos. Lo leemos en Juan 21, 25, mis hermanos. Este versículo aquí nos lo aclara que no es, ¿qué haríamos nosotros si no pudiésemos llegar a leer todos estos libros de las obras de nuestro Señor Jesucristo, esas grandes señales que se hicieron? Y es por eso, mis hermanos, que, sin embargo, es por eso que seleccionó estos episodios para provocarnos a una respuesta de fe, mis hermanos. Es por eso que Juan escoge estas señales, mis amados hermanos, para llevarnos a nosotros y provocarnos a una fe, esa fe, mis amados hermanos, en nuestros corazones, para que nosotros continuemos creyendo en nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, mis hermanos. Y para que al creer en Él tengamos vida por el poder de su nombre. Qué hermoso, mis amados hermanos, qué hermoso contexto el de Juan. Mis hermanos, en Juan 20, 30 y 31 nos presenta estas grandes señales, mis hermanos. Nos presenta estas señales. No son sencillamente prodigios, sino milagros con un significativo. Señalan que Jesús es Dios. La única explicación razonable, mis hermanos, de estas señales es la deidad de Jesús. Como hemos leído, fueron hechas en presencia de sus discípulos, para que ellos sirvieran, mis hermanos, como testigos de la veracidad de estas obras de nuestro Dios. Juan no trata de convencer que realmente hubo señales, mis hermanos, pero hemos visto que los propios enemigos de Jesús lo confirmaban cuando ellos veían y se asombraban de estas señales. No negaron las señales de Jesús, mis amados hermanos. No había ninguna duda que estas señales acontecieron, mis hermanos, que estas señales acontecieron.
El propósito de este libro no es, mis hermanos, presentar toda la vida ni todas las obras de Cristo. El material que presenta Juan fue seleccionado, como les decía, basándose en su valor para crear fe en Jesús. Por medio de estas señales, mis hermanos, crear esa fe. Al tener fe tenemos confianza y también hay obediencia. Muchos pueden convencerse, mis hermanos, del poder de Dios, pero no hay obediencia. Porque muchas veces también vimos que no hay obediencia por el temor al rechazo. Por eso no quieren seguir al pie de la letra las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, porque tienen miedo al rechazo, que los rechacen por llevar el Evangelio como es, mis hermanos. En Juan 12, 42 y 43 dice, tenemos que tener la fe que Jesús es el Cristo, Mesías, el ungido, mis hermanos. Es solo el ungido. Mis hermanos, Jesús es el cumplimiento de las profecías y promesas del Antiguo Testamento, porque ahí fue donde se encontraron primero. Fueron profecías primero y después y promesas en el Antiguo Testamento. Él es nuestro Rey y Salvador, mis hermanos. No es solamente reconocer todo lo que hemos visto en su palabra, sino sujetarnos a Él en todo para que reine en nuestra vida también. Por fe sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es de la misma naturaleza que el Padre, mis hermanos. Este es el punto clave en nuestra fe. De otra manera, no hay vida en nosotros. Sin esta fe estamos muertos en nuestros pecados. Nuestro Padre no solo envió a su Hijo para darnos vida, mis hermanos, su palabra nos ayuda a alcanzar la vida eterna también, por medio de las Sagradas Escrituras. La fe que necesitamos es una fe basada en las evidencias bíblicas de la deidad de Jesús. No hay necesidad de que hayan otras señales, mis amados hermanos, porque no hay necesidad de otras señales. Tenemos la evidencia escrita para tener fe y así tener vida en su nombre. Si creyendo, decía nuestro texto bíblico, mis amados hermanos. Es decir, si tenemos fe en Jesús, mis amados hermanos, tenemos vida en su nombre. El carácter y comportamiento, su prédica, sus enseñanzas, milagros y poder, nos demuestran, mis amados hermanos, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, es mostrada como parte de las señales, mis hermanos. Esa es una de las grandes señales que nosotros debemos de enfocarnos en que nuestro Dios es el Mesías, el Hijo de Dios. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta hermosa enseñanza, mis amados hermanos, y en el cual le suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre Celestial, por este alimento espiritual, Señor, que encontramos en tus sagradas escrituras, Señor. Gracias, Padre, por este manual de vida que nos has dejado. Gracias, Padre Celestial, por esta fuente de vida que es tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Padre, por todo esto que nos enseña tu palabra, mi Dios, porque sin tu palabra, Padre Celestial, seríamos como las olas del mar, de un lado para otro, Señor. Pero gracias, Padre Celestial, que has dejado, Señor, tu palabra para que confiemos en ti, para que tengamos fe, Señor, en que tú eres, Señor, el único, el Mesías, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo amado, Señor, para que Él viniera a salvarnos, Padre Santísimo. Gracias, Padre Santísimo, por todas
estas grandes enseñanzas que hemos visto en el libro de Juan. Sabemos, Padre Celestial, que fueron guiados por el Espíritu Santo por medio de ti, Señor. Gracias, Padre Santísimo. Te lo agradecemos todo en este momento. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas que hemos compartido con todos nuestros hermanos oyentes y con todos nuestros hermanos. Gracias, Padre, por la sabiduría que has derramado en nuestros hermanos administradores, Señor. Bendícelos, Padre Celestial. Bendice a este grupo edificados en la palabra. Bendice, Padre Santísimo, a cada expositor. Bendice a cada uno que está en este grupo, Señor, tanto como oyente, Señor. Bendícelos, Padre. Gracias, Padre. Te pedimos también, Señor, que seas tú guiándonos en nuestra vida espiritual, Señor. Te pedimos que nos des, Señor, la fe necesaria, Padre Celestial, para que nosotros no nos apartemos de tu lado, Señor. Que sigamos, Señor, tus enseñanzas tal y como están escritas, Padre Santísimo. Te damos gracias en este momento, mi buen Dios del cielo. Todo esto te lo agradezco, mi Dios, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos.